Yeshua HaMashiach, bendito Dios de poder, Santo de Israel. Gracias, Señor, por este momento, el cual nos das, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender de tu palabra, Padre amado. Obra poderosamente, Jesús, en esta hora, conforme a tu voluntad, en nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra en este momento, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Que la unción de tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, y que podamos entender tu palabra para la edificación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser. Háblanos conforme a tu propósito, háblanos conforme a tu voluntad. Enséñanos tu palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 hasta el 14. Tiene como título: David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén. Podemos observar aquí en el capítulo 13 que el rey David propone trasladar el arca a Jerusalén, a la ciudad de David. Y toma David consejo con los capitanes y con los jefes del ejército, y se reúne con la asamblea de Israel y les propone trasladar el arca de Dios a Jerusalén. El arca de Dios, si podemos recordar, era tipo cofre sagrado, era un cofre de madera, una madera fina, de madera de sitín o acacia, y era un tipo de cofre sagrado en el cual estaban depositadas las tablas de la ley, las que Dios le escribió con su dedo y se las dio a Moisés para dárselas a conocer al pueblo de Israel. Estaban depositadas allí en ese tipo cofre. El cofre también estaba cubierto por dentro y por fuera de oro.
Por fuera también tenía una lámina de oro cubierta por dentro, por fuera. También tenía 4 anillos a los lados, el cual en cada lado por esos anillos se introducían 2 varas, la cual pues era como sobre esas varas transportaban el arca de Dios. Así era como la transportaban. Por en medio de esos anillos llevaban las varas, y a los lados llevaban el arca en los hombros. Así era como era transportado. Así fue como Dios le dijo al pueblo de Israel que lo hicieran de esa forma. También podemos observar que la tapa del arca toda era de oro también. Se le llama el propiciatorio, y en sus extremos opuestos habían 2 querubines. A los lados, arriba de la tapa, en los extremos opuestos habían 2 querubines, el cual con sus alas cubrían el propiciatorio, y su mirada era hacia el propiciatorio. También podemos ver que esa arca, ese cofre donde moraban allí la ley y las tablas de la ley, era allí donde estaba la presencia de Dios, era allí donde moraba dentro de eso la presencia de Dios. Era allí especialmente donde Dios recibía el homenaje o el culto o la ofrenda o el sacrificio que le hacía el pueblo de Israel. Era el gran sacrificio de expiación que hacían cada año, el cual se le ofrecía allí a Dios por el pueblo de Israel. El sumo sacerdote ingresaba cada año al lugar santísimo en el cual estaba ubicado el arca de Dios, la presencia de Dios, y era un lugar en el cual podía entrar solamente el sumo sacerdote, no podía entrar más nadie. Una vez al año el sumo sacerdote, porque era la persona la más consagrada, la que vivía más en santidad, la que estaba ahí en la presencia de Dios, era la que se presentaba al pueblo de Israel ante la presencia de Dios. Era el arca, había más objetos que para Dios eran sagrados o son sagrados, como estaban la menorá, estaban otros altares, pero el arca del pacto, el arca de Dios, el arca de Jehová, era el más sagrado que ellos, en el cual tenían más reverencia, la presencia de Dios ahí en el cofre, en el arca. Entonces dice David, habla con los jefes del ejército, se reúne con la asamblea, les propone: vamos a traer el arca de Dios, la presencia de Dios, a Jerusalén, vamos a traerla, y se reúne con ellos, y a ellos les parece bien. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, el rey Saúl, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces podemos observar que ellos no tenían la presencia de Dios en ese momento. Entonces él busca la forma de cómo traer el arca de Dios, la presencia de Dios, a Jerusalén. Dice que entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió Dios con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. Abinadab era un levita de Kiriat Jearim, en cuya casa se dice que permaneció
el arca. Aproximadamente 70 años permaneció el arca de Dios en la casa de Abinadab. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Aiod guiaban el carro. Usa y Aiod eran hijos de levita Abinadab. La palabra dice que ellos llevaban el arca en un carro, en un carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Estaban felices, contentos porque llevaban la presencia de Dios. Estaban regocijados, cantando, alabando con instrumentos. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. La palabra dice que la llevan en un carro montado sobre bueyes, sobre animales, el arca. Y como los bueyes tropezaban, el arca iba a caerse. Entonces Usa, hijo de Abinadab, metió su mano para sostenerla, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. La palabra dice que Dios se encendió su ira contra Usa porque colocó su mano sobre el arca para sostenerla, y murió allí delante de Dios. De pronto, en la mente de Usa no estaba hacerle mal a la presencia de Dios, simplemente sostenerla para que no se fuera a caer, ¿sí? Pero si observamos, Dios castigó la falta de Usa porque le faltó mirar, observar lo que estaba sucediendo, que se manifestó en la manera poco reverente, fue irreverente a la presencia de Dios al tocarla así de esa forma. Lo otro porque llevaban el arca en un carro tirado por bueyes, y en la ley a ellos Dios le había ordenado era llevar el arca, primero que todo tenía que llevarla el sacerdote, los levitas, cubierta. Tenía que el arca ir cubierta. Y segundo, lo que estaba prescrito por la ley debió haber sido conducida con toda reverencia en hombros de los levitas, por medio de largos palos, los cuales iban introducidos por los anillos que estaban a los lados del arca, y la llevaban en los hombros, a fin de que no fuese vista ni tocada. Dios castiga la falta de Usa. ¿Por qué? Porque llevaban irreverentemente el arca, la presencia de Dios. La llevaban descubierta, la llevaban sobre animales, y la llevaban y la tocó. Entonces Dios ya les había ordenado a ellos por medio de la ley que el arca de la presencia de Dios tenía que ir tapada, cubierta. Tenían que llevarla era en hombros, tenían que haber sido reverentes, llevarla en hombros, hacia los lados tenían que llevarla en hombros, y no debían haberla tocado. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Dios nos habla a través de su palabra. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios, podemos ver su amor, su fidelidad, su misericordia todos los días, el cual nos bendice, el cual nos guía, nos fortalece, bendice nuestro empleo, bendice nuestro hogar, bendice cada área de nuestras vidas. Y Dios quiere muchas veces que nosotros seamos reverentes a su presencia. Muchas veces somos muy irreverentes ante la presencia de Dios, y aunque muchas veces no nos damos cuenta, queremos, como conociendo aún de la palabra de Dios, queremos vivir de cualquier forma ante la presencia de Dios. Dios nos llama en este momento a través de su palabra a que seamos reverentes a su presencia, a que seamos reverentes a la hora de servirle a Dios. Dios nos llama a salvación,
Dios nos llama a perdonarnos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas. También nos llama a salvación. Nos perdona, nos lava, nos limpia. Nos quiere llamar a que seamos salvos por medio de su gracia, por medio de su amor, por medio de su sangre que derramó en la cruz, la cual nos lava y nos limpia de todo pecado. Al aceptarlo a Él, a reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, a invitarlo a que entre a nuestras vidas. Y Él nos llama para salvación, también nos llama para que le sirvamos, para que lo agrademos, para que obedezcamos su palabra, para que vivamos conforme a su voluntad. Nos da esta palabra que es el manual, el cual nos enseña, el cual nos conduce, nos dirige y nos habla acerca de cómo debemos vivir ante Dios, ante los demás. Es el manual que nos da Dios para poder agradarlo. La palabra de Dios dice que David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David dice que David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Muchas veces queremos hablar de Dios y está bien, porque Dios nos llama y nos llamó, nos escogió para que hablemos de su palabra, para que demos a conocer esta palabra poderosa. Pero Dios nos llama y Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios en sus cosas, es un Dios celoso con su presencia, celoso con lo sagrado. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios santo, puro. De igual forma Dios quiere que nosotros cada día más nos santifiquemos, cada día más dejemos lo malo, cada día más nos acerquemos a su presencia, dejando todo lo que a Él no le agrada. Y Dios es un Dios celoso porque muchas veces queremos servirle a Dios de cualquier forma, servirle a Dios en pecado. Queremos ministrar en la presencia de Dios aún en pecado o fallándole a Dios de X o Y manera. Muchas veces queremos estar allá en el templo, en la iglesia o a donde te congregues o donde asistas, o aún afuera de la iglesia, servirle a Dios, pero no, o nos damos cuenta y como que pasamos por alto, o muchas veces no nos damos cuenta que estamos fallándole a Dios, que estamos desagradando a Dios con X o Y comportamiento, con X o Y forma de ser, o estamos fallándole o desagradando a los demás, o estamos ofendiendo a las demás personas. Entonces Dios quiere que le sirvamos primero que todo en santidad. Dios quiere que lo agrademos y le sirvamos conforme a su voluntad y a su propósito, no de cualquier forma, no de cualquier manera, no en pecado, no de pronto con cosas que a Dios no le agradan que hagan en nuestra vida, en nuestros corazones. Podemos ver que David tuvo temor a la presencia de Dios, tuvo temor a llevar el arca a Jerusalén después de lo que le sucedió a Usa. Temió y no la llevó, sino que la dejó en casa de Obed-edom geteo. Obed-edom era otro levita, un sacerdote, el cual dejaron el arca de Dios ahí en la casa de él. Y dice la palabra que y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Podemos observar que Dios bendijo la familia de Obed-edom. Estuvo 3 meses el arca en la casa de Obed-edom. Obed-edom era un hombre íntegro, temeroso de Dios, un hombre que obedecía la palabra de Dios. Dios nos llama a ser obedientes a su palabra. Dios nos llama a ser obedientes a su voz. Dios quiere que seamos obedientes a Él, que seamos íntegros, que le sirvamos con amor, con temor, en santidad, con reverencia. La presencia de Dios en la casa de Obed-edom fue de prosperidad, fue de bendición. Dios quiere que llamemos su presencia, que busquemos su presencia, que cada día más hagamos que su presencia
esté en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas, para bendecirnos, para prosperarnos en nuestro empleo, en nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. Cada área de nuestras vidas Dios quiere bendecirlas, así como lo hizo en casa de Obededón por esos 3 meses que fue de bendición, de prosperidad en todas las áreas de su vida. Podemos observar en 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, capítulo 19, 1 Samuel capítulo 15, del capítulo 19 al 26. Le dice el profeta Samuel: al rey Saúl le dice desde el 18: y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado pues y he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Amén. Entonces podemos observar aquí en 1 Samuel que Dios le da una orden al rey Saúl, anterior rey, antes, el que estaba antes de David. Y Dios le da una orden a él, pero vemos que el rey Saúl hizo lo contrario. Dios le dijo que destruyera a los amalecitas, a todos, no dejara nada, porque era un castigo de parte de Dios hacia ellos por el pecado y por la abominación. Entonces el rey Saúl hace lo contrario. Lleva al rey de Amalec y lleva el botín de los amalecitas, llevan algunas vacas, llevan animales y los presenta en sacrificio a Dios. El rey Saúl pensó que estaba haciendo lo correcto ante Dios, que estaba obedeciendo la palabra de Dios, que estaba haciendo sacrificios, pero estaba haciendo algo que Dios no lo había mandado, algo que Dios no le había dicho. Entonces el profeta Samuel le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios nos pide obediencia. Dios nos está hablando por medio de su palabra. Obediencia. Que no hagamos las cosas porque nos parece, porque es que yo quiero, porque es que yo siento. No, obedezcamos a Dios, a su palabra, a lo que Él está diciendo. Porque el rey Saúl hizo lo que le pareció, desechó la palabra de Dios, menospreció la voz de Dios, hizo a un lado lo que Dios le había dicho y hizo otra cosa diferente a lo que Dios le había mandado. Y muchas veces nos pasa, muchas veces Dios está hablando a nuestras vidas, está tocando nuestras vidas, está diciéndonos que nos apartemos de lo malo, que lo agrademos, que vivamos en santidad, que le sirvamos con amor, con reverencia,
que nos acerquemos a su presencia con reverencia, que lo reconozcamos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Padre, como nuestro Salvador, que reconozcamos que Él es santo, que Él es poderoso, que podemos acercarnos ante Él, humillarnos ante su presencia, reconociendo que somos débiles, que humanamente tendemos a fallarle, pero que Él es puro, que Él es santo, que Él perdona, que Él puede formar nuestras vidas, que Él puede guiarnos, fortalecernos. Y muchas veces Dios está hablando a través de su palabra, está tocando nuestras vidas, nos guarda, nos guía. Podemos ver que nos da la salud, la vida, nos da un nuevo día. Pero entonces menospreciamos a Dios, lo echamos por allá a un lado, lo dejamos de último en nuestras vidas, menospreciamos su palabra. Y cuando estamos en momentos de dolor, de problemas, de necesidad, ahí sí corremos a buscar a Dios, ahí sí corremos a pedirle a Dios. Ahí sí queremos que Dios esté en nuestras vidas, que Dios corra a ayudarnos, pero si nos damos cuenta, colocamos en primer lugar otras cosas que a Dios, la moda, la música, que la televisión, que las redes sociales y muchas cosas que colocamos de primero, pero a Dios lo dejamos a un lado, lo menospreciamos, lo desechamos. Dios en esta hora nos invita a que oigamos su voz, a que recibamos su palabra, recibamos lo que está diciéndonos. Dios nos invita a que lo agrademos, porque como dice la palabra, le dijo el profeta, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y Saúl, si vemos, se arrepintió, pidió perdón. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para adorar a Jehová. Dios es Dios muy bueno. Dios es un Dios que perdona nuestros pecados, nuestros errores. Dios es un Dios que nos recibe cuando nos acercamos a Él. Pero Dios también es un Dios justo. Dios también es un Dios santo, puro, celoso. Entonces le dice el profeta Samuel, respondió, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y podemos ver que después de que Dios desechó al rey Saúl de su reinado, llegaron consecuencias, llegaron cantidad de cosas, al punto que sucedió lo que conocemos, la muerte del rey Saúl y sus hijos, su familia, hasta donde llegó el rey Saúl y hasta sus hijos pagaron por el error del rey Saúl. Por el error de su padre hasta sus hijos pagaron. Dios nos invita en este momento para que nos acerquemos a Él. Pidamos perdón si estamos haciendo las cosas mal, si estamos sirviéndole a Dios de cualquier forma, viviendo en pecado, porque muchas veces los errores, lo que uno haga, las consecuencias también abarcan a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, aún a nuestros parientes. Las consecuencias de uno, de los actos que uno esté haciendo mal. Dios quiere que reconozcamos, que seamos fieles a Él, a su palabra, que obedezcamos su palabra. Dios nos invita a que seamos obedientes a su palabra, a que nos acerquemos y nos humillemos ante su presencia y pidamos perdón y comencemos a caminar conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a sus propósitos y a sus planes con nosotros. Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere que seamos sinceros con Él, que ya dejemos de vivir tanta apariencia. Dios quiere que dejemos de vivir tanta falsedad, que nos quitemos máscaras. Muchas veces tenemos máscaras sirviéndole a Dios, con máscaras, con apariencias estamos por allá sirviéndole a Dios, estamos por allá mostrando lo que no es, pero Dios quiere que seamos sinceros con Él. Dios quiere que seamos reales, que seamos obedientes, que seamos sinceros.
en el nombre poderoso de Jesús, esta palabra de poder, esta palabra que nos habla, nos guía, nos forma, en el nombre de Jesús, declaro en este momento bendición sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu vida. La unción del Espíritu Santo nos guíe, nos guarde y obre poderosamente en nuestras vidas. A todo el que me ve, el que me oye, Dios lo bendiga. Amigos, familia, aún a toda persona que me oye, Dios lo bendiga, Dios te guarde y Dios empiece a orar en tu vida conforme a su propósito. Dios te ama y Dios nos ama, y Dios quiere hacer algo bueno en tu casa, en tu vida, en tu familia. Si tú lo aceptas, si tú le permites que Él, como hizo con Obed-Edom y su casa, bendecirlo, prosperarlo y que su presencia esté ahí. Dios nos llama a que su presencia esté en nuestras vidas, a que su presencia esté en nuestra casa, que podamos sentir su presencia cada día de nuestra vida, a cada momento, que podamos, donde vayamos, en nuestro empleo, en la calle, donde estemos, sintamos su presencia, estemos ahí confiados y seguros en su presencia, en Él. Dios quiere que su presencia esté en nuestro hogar, en nuestra casa, pero solamente va a estarlo si nosotros nos acercamos a Él, nosotros lo buscamos a Él, nosotros sinceramente lo agradamos y nosotros sinceramente obedecemos su palabra. Ahí encontraremos su presencia, el respaldo y la unción del Espíritu Santo y esté sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga.